Muy buenos días, bienvenido a nuestro corto del mes de marzo. En esta instancia estaremos conversando con Constanza Gallardo, quien es realizadora cinematográfica de la Universidad Mayor y tiene experiencia como directora y productora en ficción, documental, instituciones y corporativos. Así que démosle la bienvenida a Constanza, que está aquí con nosotras. ¿Cómo estás, Constanza? Buen día. Hola, bien, ¿y tú? Bien, también. Un gusto tenerte aquí en nuestro corto del mes con El cielo se puso gris. Un gusto para mí, gracias por la invitación también. Bueno, Constanza, según tu biografía, has trabajado y has tenido también varias producciones. El 2017 estrenaste el documental En Tránsito, ganador del premio a Mejor Documental Internacional en Bio Bio Cine el 2008 y una mención del jurado en Sanfec 13. También seleccionado en los festivales de La Habana y Toulouse y exhibido en salas de todo Chile a través de DCI Distribución. Y actualmente te encuentras desarrollando dos documentales, La Distancia, una coproducción con México, y La Búsqueda del Otro, produciendo la ópera prima documental Reina Madre del director Enrique Farías. Y si es que no me equivoco, estás cursando el magíster en cine documental de la Universidad de Chile. Sí, hay como una actualización de eso. Eh, la distancia fue como una investigación documental que empecé que prácticamente nació El cielo se puso gris ¿Ya? y culminó con ese cortometraje porque también la familia ya no deseaba participar en la investigación. Entonces como que terminó. Sí sigo con la búsqueda del otro, eh, y aparte empecé a escribir el guión para otro documental que con una amiga nos ganamos el año pasado un fondo de guión y es Mira. sobre el caso de Anna Cook, de la Wow. DJ. De la DJ, sí. Y, y sí, eso quería como actualizar un poquito esa parte y No, el magíster perfecto. Obvio que sí. también. Muchas gracias. Aparte, como esto queda, la gente lo va a ver también, vas a ver eso, pues. Y si que también está desactualizada, también se actualiza en ese sentido. Así que muchas gracias. Bacán. Bueno, el corto del mes de esta entrevista es El cielo se puso gris, que lo encuentran en cortometrajes.cl. Y desde ese corto queremos hablar hoy día. Si bien para quienes lo han visto no es una historia personal, entonces saber como primera pregunta, cómo decides poner esta historia personal en el cine y hacerlo público en ese sentido? ¿Cómo fue ese Ujú. proceso? ¿Qué te pasó? ¿La decisión? Sí, el corto eh, nace en la historia personal de una de las mejores amigas de mi esposa y teníamos pensado con ella hacer una película ya que por eso se llamaba Ante la Distancia. Eh, la mamá vivía en México, su abuela es de Chillán, ella estaba como entre Chile y México. eh, y, y fue como un ejercicio de investigación prácticamente el cortometraje, como que decidimos hacer la parte como de su historia, de contar lo que a ella le pasó y dejar aparte lo que era su abuela y su madre. Entonces, como que nace de cierta forma de esas motivaciones. Cuando se lo propuse a Paul fue como sí, démosle. Y, y de ahí de una introspectiva por parte de ella también como a contar esta historia personal que tiene de vida. Ujú. Y en ese sentido, ¿cómo fue, si bien entonces es una historia ficcionada, cómo fue para las personas que, que son como los protagonistas, por así decirlo, de esta historia? ¿Cuál fue su apreciación con el cortometraje final? Ujú. Sí, más que en sí no es una historia ficcionada porque realmente es lo que le pasó a la abuela de Paul y también lo que ella vivió Paul como criándose con su abuela. Eh, Creo que como la puesta en escena que podemos encontrar sí en el cortometraje que no es la voz de Paul,
porque Paul como que no podía expresar mucho sus sentimientos. Tenía como una Ya, voz muy plana y esto fue un ejercicio que de hecho yo hice en el magíster de la Chile y la Maite Alberdi fue mi profe guía, podríamos decirlo. Entonces me dijo que ajá, buscara como otra persona que hiciera la voz, porque la de Paul, la protagonista, no funcionaba. Y eso es ya, como, creo como que la única como ficción podríamos tener, pero en realidad el relato es 100% verídico. Eh, ¿Cómo se lo tomaron? Paul le gustó la historia y todo, estaba muy feliz, su abuela también. Creo que la única quien no le gustó mucho fue como su madre, porque también estaban en un proceso como ellas de reencontrarse también, de nuevo. Entonces fue como abrir un poquito una herida. mm, Pero en general, eh, por lo menos Paul, que era la protagonista, sí, sí se lo tomó sí. bien y está de acuerdo con el cortometraje. De hecho, importante, o sea, personalmente como cuando parte con la pregunta ¿qué es ser madre? Y que termine también con ¿qué es ser madre? Como dando ese cierre, por así decirlo, es un tema también que obviamente existe se piensa y se reflexiona hace muchos años y actualmente también. Como qué es ser madre, qué se entiende por ser madre ahí en ese sentido, como un rol establecido, como, no sé si puede hablar un poco, si te puede referir un poco a eso también desde el trabajo de la realización Sí, del corto. la idea también era como dejar una pregunta abierta, de cierta forma, de cómo el espectador se iba a tomar, claro, esta pregunta, ¿qué es ser madre? Porque de cierta forma la maternidad no se la puede tomar de diferentes formas. Tenemos como esta maternidad estructural, patriarcal, que nos dice que tenemos que ser mamá y que tenemos que ser personas de casa, y prácticamente perdemos un poco como nuestra vida para dedicarnos a nuestros hijos, o también podemos ser madres y hacer lo que queremos hacer o que nos gusta. Entonces, claro, Paul hace su propia lectura también, pero también deja como esa pregunta un poquito abierta para que el espectador pueda cuestionárselo de cierta forma, porque la idea del corto tampoco era como decir, oh, acá hubo como una madre mala, No, po, claro. eh, Mm. eh, sino que también decir como, también como madres tenemos libertades de hacer la vida que queremos Ujú. y también ser consciente que pueden quizás traer consecuencias después. Pero claro, no tener como este rol único que toda la vida hemos tenido como en la cabeza de lo que es ser una madre, que es la que tiene que estar Exacto. prácticamente ahí al lado tuyo. Mm. Sí, po, y se omite también su sentido como ser humana completa, más allá de ese rol, como también hay la decisión de, digamos, que se dice como abandono, pero también uno puede decir no me la puedo y no se la puede nomás, y eso no se puede criticar ni nada, es parte de la vida misma, ¿no? Claro, es una palabra fuerte también el tema del abandono, eh, pero también como a mí me pareció que eran historias tan personales como de estas tres mujeres, y claro, esta era únicamente como la historia de Paul. Entonces, Ujú. claro, entre su mundo estaba como el tema del abandono, pero la idea también es reflexionar que no siempre es así, po, de cierta forma. Cierta forma. Sí, y Es, Constanza, es un poco complejo, igual, porque también hay que tener una mirada respecto a la maternidad de cierta forma, como no y decir esto está mal, pero en realidad es como también tener una mirada hacia las maternidades más libres. sí, totalmente de acuerdo. Constanza, y respecto, decías que si bien hubo un ejercicio de investigación con este trabajo, ¿cómo fue la creación del guión en ese sentido? Ujú. Sí, la investigación fue bien bonita y fue grande. eh, la mamá de Paul vivía en México, entonces yo me fui un tiempo para allá, Qué o sea, bueno. vive allá. Ajá. ¿En qué parte? eh,
Vive en ¿En qué Chiapas, ¡Ah! Qué bello. sí, en San Cristóbal de las Casas, por allá. Sí, mira. Y, y fui también como a saber su parte de la historia, también a veces viajaba a Chillán, donde estaba la abuela de Paul, y el otro fue como eh, con Paul. Prácticamente el guión se formó a través de las entrevistas que le había hecho a estas tres mujeres. Eh, a quien más había entrevistado era Paul porque tenía más cercana, ya venía más a Santiago, y fue un rango de varios años en realidad. Eh, y claro, como que se fue haciendo un relato para poder expresar como las emociones que me había dado durante esas largas entrevistas, y en sí es un resumen. Es un Ya, me ejercicio imagino, bien, sí. bien corto de muchas cosas que habían pasado. Eh, pero claro, el resumen, el guión se trabajó a través de la entrevista. De Ya. la misma entrevista se trabajó este relato también después. ¿Y cómo fue el proceso con las locaciones? Siempre pasa que, no sé, o a mí me pasa que veo una película y me imagino cómo fue la producción, cómo llegaron a esta playa, cómo llegaron a esta Ujú. roca, cómo relatar un poco eso también para quienes nos escuchen y Sí, vean después. fue bien loco, fue un rodaje de 4 días. eh, Mira, y yo a Paul le dije como, ¿te acordáis de tu infancia? ¿Dónde pasaste momentos con tu abuela? ¿Qué es lo que hacías? Y partimos por ir a San Nicolás, allá, que es cerca como de Coquecura, ya, y me contaba de una casa donde habían vivido su abuelo era carabinero. ujú. Y nada, llegamos a esta casa, que ahora es una casa fiscal que está abandonada, y estaba al lado de la comisaría. Entonces como que Wow. dije, me dice, no, esta es, y nos pusimos a grabar, y de repente llegaron los carabineros, no, no pueden grabar porque es una casa fiscal, y fue, no, estamos haciendo un ejercicio, mira, soy de tal universidad. Andábamos como el cortometraje tiene los retratos de las fotos, andábamos con muchas fotos familiares, así como un Ya. turrón de familiares, y le empezamos a mostrar la misma foto a los carabineros, y fue como, ah, sí, él era teniente, no sé qué, ya graben. Wow. Mira. Y nos dejaron grabar, y de ahí nos fuimos a Copquecura, donde estábamos buscando como esta casa donde vivió esta familia, que queda como solamente esta pared de ladrillo. Y una tía de Paul que tenía como muchos recuerdos de su infancia le dijo, no, es una casa, tienen que buscar a tal persona porque esa tal persona vivió ahí. Y en realidad llegamos a Copquecura y yo preguntando, uy, con esa tal persona que vivía en tal casa. Eh, y ahí llegamos a la casa y fue como, no, Mira. sí, esa es la pared, a donde se pone como después esta foto como familiar y dice que ahí está su mamá. Y Mm. la gente salió, también nos confirmó, ah, sí, esta es la casa, graben nomás, porque estábamos grabando de afuera. Y ahí pues me dice como que también ella había pasado muchos ratos como en la playa con su abuela, no específicamente la de Copticura, Ya. pero sí tenía muchos recuerdos de salir con su abuela, ir a la playa, y aprovechamos que estábamos ahí mismo en la casa de Copticura, ir a la playa de Copticura a filmar. Y ese fue el proceso, fue como un proceso como entre de búsqueda ahí mismo. Eh, Pasamos un día a Chillán también a preguntarle datos a la abuela de Paul, Ya. dónde era la casa de San Nicolás, como que ella nos había dicho, sí, en San Nicolás, pero no sabíamos muy bien qué casas eran, y en realidad fue como preguntándole a la misma gente del pueblo, como si conocían, si sabían, etcétera. Y, y la toma del cementerio, bueno, esa fue más fácil porque Paul sabe dónde estaba su abuelo y todo, digamos, al cementerio y lo buscamos. Pero las locaciones anteriores, claro, fue como estar in situ y ir buscando las locaciones reales como de esta familia. Mira. Sí.
Qué interesante igual eso saberlo, como, bueno, por eso también un poco la pregunta, que a veces uno no se imagina todo lo que hay detrás, todo lo que se pueda vivir, o la misma historia con los carabineros, que después de mostrarle las fotos era como, sí, graben nomás, como, ¿quién se imagina si de verdad? Sí, Ya como y detrás de cámara un poco, pero claro, fue una claro, anécdota. sí, pues eso, son anécdotas que uno ni se imagina y entretenido y bueno y interesante saberlas también. Y Constanza, respecto el título, El cielo se puso gris, como que uno podría pensar en la historia que al final, ¿cuál es como la temática? ¿Como el tema del ser madre o la violencia vivida por una mujer por su esposo por muchos, muchos años, prácticamente toda una vida? Y cuando dicen que al final, cuando él muere, se viene como esta oscuridad en el cielo, pero al fin y al cabo también es una felicidad porque sabes que ya no vas a estar más con tu violador, por así, con tu violador, ¿cachai? En los Ujú. diversos sentidos. Entonces, en ese sentido, ¿cómo se llega a eso? ¿Cómo se llega al título? ¿Cómo también se va trabajando las diversas temáticas que tiene el cortometraje y se logran como concretar en el título? Sí, en realidad la idea fue como empezar con esta premisa de que era lo que es ser madre, pero eh, como el bloque profundo de cierta forma de la violencia contra la mujer. Entonces como que uno como espectador va a tener una idea, es como un pequeño engaño de cierta forma, es como, se va a tratar de esto, pero no, realmente es como que había un infierno por detrás. Una beta más, sí. Entonces, claro, el título nace, fue como de una de las historias que Paul me contó de las entrevistas de cuándo fue el entierro real de Tito, de cómo estaba ese día, de cómo en realidad estaba como nublado, oscuro. Entonces, como que prácticamente nace desde ahí el título El cielo se puso gris, como para culminar un poco de que, claro, estaba gris, pero viene como un símbolo de paz después de esto. Sí. Mm, sí. Que, mm, bueno, ahí uno puede ser, podemos hablar largo y tendido respecto a lo que es la violencia también en la mujer, pero em, ¿cuál crees cómo es poner estas temáticas que son tan complejas también y profundas y dolorosas en muchos aspectos de la vida, en 7 minutos de grabación? Eh, Fue En ese difícil, sentido también destacando el género cortometraje, cómo lograr esa síntesis. es muy difícil porque uno quiere abarcar muchas cosas, pero claro, es como que al final uno va, no, esto era lo importante, esto es lo que realmente queremos contar o lo que quiero contar, y Mm, con esto me quedo, como que al final uno también como realizador tiene como que tomar esas decisiones y ahí durante el camino uno las va tomando de cierta forma, como que no es como que lo hubiera tenido planeado en la cabeza desde antes que durara 7 minutos. Realmente fue como va a durar lo que tiene que durar y a donde también me pueda sentir como, sí, está bien hasta acá, estoy satisfecha, estoy feliz con el trabajo final. Eh, pero claro, para lograrlo en un cortometraje es súper difícil, porque uno siempre se extiende más. Entonces fue muy difícil llegar como a ese resumen, tratando de como abarcar poquito. A mí también me hubiera gustado quizás tomar más el tema también de la maternidad, que no haberlo dejado tan simplemente en el aire. Pero claro, ahí tenía que tomar una decisión, no es esto otro, y al final tomé como la decisión que era como la violencia de la mujer y que prácticamente tomé también esa decisión porque creo que es un patrón que se repite mucho, 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 ya. mucho, un poco más que la maternidad. Mm, Eh, eh,
si hacía como un análisis, me acuerdo que en ese tiempo le preguntaba a amigas, amigos que me juntaba como en general cómo había sido sus vidas, también haciendo como una introspección en mi vida personal, y era como que el tema de la violencia siempre estaba presente, y como de esta violencia ejercida por el hombre hacia una mujer que había que hacerla más sumisa. Entonces como que de ahí también es como, ya, es como la idea power que tengo y en la que voy a reforzar, y me voy a ir por este camino, y voy a tomar elementos esenciales que también encuentro que construyen el relato en este sentido. Entonces, elementos esenciales para mí era como, no sé, cuando Paul supo lo que hacía su abuelo, que su abuela le había contado esto de las pistolas, y entonces era como, ella también en el camino se fue enterando de cosas, no en el camino de la realización del cortometraje, sino en el camino de su vida. De tu vida. Y, y la idea era ir poniendo como estas cosas ahí también. Mira. Y respecto al corto en sí mismo, ¿cuál fue la vida o la circulación de El cielo se puso gris? ¿Dónde lo estrenaron? ¿Estuvo en festivales? Sí, Quizá en el sector mismo, con la familia? estuvo un recorrido de festivales eh, afuera y en Chile, ahora no Ya, los recuerdo. Sí, en general ganó algunos premios, de hecho, creo que en Colombia, mira. el del EBU, tuvo una mención también por ahí, y, y en realidad fue como una ruta de cortometraje, de empezar de afuera. Creo que el primero estuvo en España, y de ahí fue circulando, no en festivales tan grandes quizás como conocidos, Ujú. eh, sí en festivales medianos podríamos decirlo, fue como como a 20 o 25 festivales creo que anduvo Harto igual. circulando por ahí, y, y nada, después como que creo que ya pasó el tiempo un poco, Sí, como la vida festivalera que tienen también, exacto. Ujú. y, y bien, después ha estado siempre disponible en la página cortometrajes.cl. Entonces, eso más o menos fue como su recorrido, que en realidad fue un recorrido como fue un ejercicio de la universidad y todo, fue como ya voy a empezar a, a postularlo a festivales, y empezó a quedar y empezó como a hacer su ruta sola, en realidad no tenía nada planeado. Ya, mira. Fue algo muy como a la marcha, como que empecé Ujú. a postularlo, después me metí a estas típicas páginas de distribución como Fedcom y otras más que hay, y nada, y de ahí lo empecé a postular, y fue como que al final fue quedando seleccionado, y teniendo Ajá, la ruta. mira. Y aparte de cortometraje.cl, ¿se puede encontrar en otro lugar, en algún canal de YouTube o de momento o En el solamente momento está está ahí? solo está en cortometrajes.cl. Sí. Perfecto, perfecto. Y Constanza, un poco como para ir cerrando, pero ¿cuál crees tú que son las bondades del género del cortometraje? Ujú. Las bondades. ¿Sabes que hace tiempo yo no hacía cortometraje desde del pregrado? Ya. Y después de haber venido a un largo, como que fue como un poquito difícil entrar. Mm. Lo que me gustó es que igual uno puede contar historias importantes en poco tiempo. Y lo que no me gusta es que no hay como una cultura del cortometraje, entonces como que la gente igual de repente te lo mira como a huevo. Menos, sí. Mm. Sí, como, un cortometraje. Y, No lo hablo como en el mundo quizás como audiovisual, en el que estamos nosotros generalmente habituando, sino que como en este mundo más allá del audiovisual o del cine, como que, claro, no hay mucho cariño por el cortometraje, todavía como que no se entiende un poco, no está como esa cultura.
Eso es como la parte mala, pero la parte buena es que, claro, se pueden igual contar las mismas historias de repente que uno puede contar en un largometraje en un corto. Lo que pasa es Sí, que a veces es quizás un poco más difícil porque, claro, las historias tienen que ser más reducidas y también es harto trabajo, no es como que porque sea un corto es más fácil. de hecho, el Entonces, ejercicio de la síntesis no es para nada fácil igual, pues. sí, Sí, pues. no es para nada fácil. Entonces, claro, eh, lo otro bueno que quizás podría ser es que monetariamente es más barato también. Ajá, me Hacer una imagino, sí. producción de un cortometraje a un largometraje en todos sus sentidos, desde la preproducción a la postproducción, a lo A la final. producción. Sí, Entonces, claro, yo invitaría a la gente a atreverse a hacer más cortos. En realidad, también sirve mucho como un ejercicio también si uno no se siente tan preparado todavía como para lanzarse como con un largo quizás. O un largo que a mí me pasó que esto iba a ser un largo, pero claro, la familia ya no quiso participar y uno no puede estar obligando a un personaje a no, pues, participar, po. También hay una ética como realizadores. Entonces, claro, con el material que ya había, con la historia que ya había, llegamos a este cortometraje, que igual para mí es una historia importante y bacán que llegue a personas y la puedan ver y también reflexionar. Entonces, si también hay como una idea loca por ahí que uno tiene, como muchas ganas de hacer y no se pudo concretar en un largo, pensarlo también en un cortometraje, si así uno es. no le quita más o menos al otro. Es verdad, hay cortometrajes con tanto en sus temáticas como un personaje específico, como la misma factura que se puede tener, que puede ser hasta mucho menos, mucho mejor que un largometraje de 45 o 50 minutos que no te mueven un Sí, hilo, no te llama nada, no nada. Mm, sí, sí, totalmente. Y hay, bueno, en el mundo profesional hay gente que hace solamente cortometrajes también, que se especializan en hacer corto. Entonces, claro, quizás nos falta un poquito como ese tipo de cultura y mm, agarrarle cariño. sí, Así que sí, sería bacán que lo pudiéramos seguir ejerciendo de cierta forma. genial. Sí. Muchas gracias, pues Constanza, de verdad que ha sido un gusto conocerte también, saber un poco la historia detrás del cortometraje El cielo se puso gris, también poder tener la posibilidad de tener este tipo de cortometraje con estas temáticas que a veces creemos que es pan de cada día y las obviamos porque lo escuchamos tanto y creemos que es así, pero en verdad no tiene que ser así. La violencia no Ujú. tiene que existir ni hacia la mujer, ni hacia el hombre, ni hacia ningún ser vivo, como tenemos el derecho como de vivir tranquilamente y también, bueno, que los poderes fácticos también de este país, del mundo, no pisoteen ni hagan vista gorda del dolor ajeno, para nada. Entonces, en ese sentido, Sí. muchas gracias por El cielo se puso gris. También gracias a Paul por contar su historia. Gracias a ti por realizarlo. Gracias por permitirnos tenerlo en cortometrajes.cl. Y para cerrar, si quieres decir algo, despedirte, alguna recomendación o algo que se haya quedado en el tintero. Y no, en realidad agradecerle a ustedes también por hacer la plataforma, como que los cortometrajes no se ven mucho, Mm. entonces es una bacán iniciativa y bacán que no se han rendido, me contabas que lo vienen haciendo igual hace tiempo, así que bacán, totalmente apoyando esta iniciativa y muchas gracias, así que cuando quieran nomás estamos acá disponibles. Maravilloso. Muchas gracias. Ha sido un gusto. Esto ha sido el corto del mes, respectivo al mes de marzo, en donde conversamos sobre El cielo se puso gris con Constanza Gallardo, cortometraje que pueden encontrar ahí en www.cortometrajes.cl. Así que dicho eso, muchas gracias y nos estamos viendo una próxima y recuerden ingresar a la plataforma, se tienen que loguear y ver El cielo se puso gris y todo el resto de cortometrajes en la cortoteca. Así que eso pues, Gracias, un gusto. Chao, nos vemos. chao.